Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. La desigualdad en Latinoamérica y Centroamérica. ¿Qué hacer? Este es el tema que nos ocupa esta noche. Latinoamérica es el continente más desigual del mundo y Centroamérica la subregión más desigual de Latinoamérica. Si bien la desigualdad en Centroamérica disminuyó en la primera década del nuevo siglo, muchos analistas consideran que fue más el producto de las crecientes remesas familiares provenientes del exterior, cuyos principales destinatarios son los pobres, que de las políticas de crecimiento y de la política social, que los avances no son sostenibles, observándose retrocesos en los últimos años. Para conversar sobre uno de los temas de mayor importancia para el presente y futuro de nuestros países, hemos invitado a un gran especialista sobre el tema. Le damos la bienvenida a Diego Sánchez Ancochea, profesor e investigador de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Bienvenido, Diego. Alberto, muchas gracias. Me da mucho gusto que estés acá. Diego Sánchez Ancochea es director del Latin American Center, el Centro Latinoamericano, y profesor titular de Economía Política de América Latina en la Universidad de Oxford y miembro del St. Anthony College. Su investigación se concentra en la desigualdad, en políticas sociales e industriales y la economía política del desarrollo en América Latina. Es además coeditor del Journal of Latin American Studies, la revista de estudios latinoamericanos, y editor asociado del Oxford Development Studies, de los estudios del desarrollo de Oxford. Es un privilegio tener al profesor Sánchez en nuestro programa. Bueno, en primer lugar, ¿qué te trae a El Salvador? Encantado otra vez, Alberto, de estar en el programa. La verdad es que ha sido un evento, una serie de eventos organizada por la Embajada de El Salvador en Inglaterra, es algo que ya habíamos hablado y que me ha permitido tanto hablar con la Universidad de El Salvador, con el PNUD, y de paso coincidió con que había un evento de Oxfam sobre desigualdad en el que participé yo, participó ICEFI y otra gente. Veo que nuestra embajadora en Londres, Elizabeth Hayek, está muy activa promoviendo este intercambio y el intercambio además sobre temas del conocimiento, lo que me alegra mucho. Sí, ella era muy entusiasta en hacer temas de desigualdad y también temas de justicia transicional. De hecho, una colega vino conmigo y la verdad es que le estamos muy agradecidos a cuánto está impulsando El Salvador en el Reino Unido. Comencemos primero con la evidencia empírica de la desigualdad en Latinoamérica y Centroamérica. Necesitamos oír los datos principales y también el análisis que lo demuestra. Sí, como tú decías antes, Alberto, la región es la más desigual del planeta, incluso más que África subsahariana, y lo es con niveles de lo que nosotros llamamos el Gini, que va entre 0 y 1, de un 50 a un 55, que es muy superior, por ejemplo, al de los países europeos, que están en 30. El coeficiente de Gini es lo que mide la desigualdad, ¿verdad?, en los países, en las regiones también a veces, para la audiencia. Exacto. Y fíjese algo que entenderá la audiencia todavía más. En Chile, por ejemplo, el 1% de la población más rico controla un 35%
de todo lo que se produce en el país durante un año, y creemos, aunque no tenemos los datos, que en países como los centroamericanos es todavía mayor. Entonces es esta enorme diferencia entre los que más tienen y los que menos lo que preocupa y lo que ha caracterizado a la región. Bueno, y Chile es un país de los países más desarrollados, con los niveles de ingresos per cápita mayor y considerados una historia de éxito en Latinoamérica en el último cuarto de siglo. Sí, a pesar de eso, a pesar del crecimiento, de hacer políticas sociales que podemos discutir, aún así la desigualdad se mantiene, aunque quizás haya que decir para sus oyentes también que en los últimos años la desigualdad en América Latina ha disminuido, al menos hasta el 2013, y es algo que también hemos estudiado mucho por qué y qué podemos aprender de cara al futuro. Del 2000 al 2013. Entonces, comencemos primero cuáles son las causas principales que se identifican de esta desigualdad tan evidente en Latinoamérica, y ya vamos a hablar en particular de qué pasó, por qué se redujeron los índices de desigualdad en los últimos años. Hay una visión y una explicación de muchos autores, como dos economistas influyentes de Estados Unidos, Acemoglu y Robinson, que tiene que ver con la desigualdad como un fenómeno de muy largo plazo, con la forma en que tuvo lugar la colonia y la forma de explotación. Ellos son los mismos que hicieron el libro ¿Por qué fracasan los países? Exactamente, y coincide mucho en ese problema institucional de largo plazo. Y eso sin duda hace que las instituciones y la economía estén muy organizadas en torno al beneficio y a las rentas para un pequeño grupo y no para el resto. A eso se une que la especialización de la región en materias primas en buena parte de la región, o como antes decías, en cosas como el café, remesas más recientemente, tampoco ayuda a crear economías con más capacidad de empleo, con más oportunidades para todos y por tanto con menos desigualdad. Bueno, en el análisis económico hay una tesis, ¿verdad?, que se puede medir empíricamente, que hay una correlación entre el nivel de educación y el nivel de ingresos, los niveles de productividad y los niveles de ingresos, aunque a veces esto no siempre es cierto, porque a veces no hay del todo una correspondencia, pero en términos generales esto es casi una máxima. Sí, y de hecho, Alberto, como tú sabes también, es más importante invertir en educación secundaria y primaria que ninguna otra, y por mucho tiempo, aunque eso también está cambiando, América Latina invertía más en solo las universidades y tenía una calidad y una inversión muy insuficiente en educación. Pero esto nos lleva precisamente a una aseveración. En la medida en que la fuerza de trabajo esté dedicada a actividades de mayor productividad, de mayor valor agregado, los ingresos de los trabajadores serán mayores. Correcto. Lo que pasa, y es también importante, es que no pueden ser unos sectores pequeños, y eso es lo que pasa a veces en la región. Tenemos que conseguir que una gran cantidad de los sectores de la economía aumenten esa productividad y por tanto puedan tener empleos de más calidad. Pero esto tiene que ver también con la forma de inserción al mercado internacional, sobre todo en una época de globalización. Es decir, aquellos sectores que son más competitivos, que logran insertarse mejor en economías exportadoras, ¿verdad?, tienden también a ser, no siempre, porque está el tema de las maquilas, pero no siempre, tienden a ser los que tienen tal vez mayores remuneraciones, los que tienen programas de seguridad social en términos privados, no necesariamente públicos, mejor. ¿Es así? Sí, es en parte, aunque es importante también señalar que no todos los sectores pueden ser exportadores. Muchas veces entendemos en el pensamiento más neoclásico que lo importante es exportar, es imposible que todo el país exporte. Entonces yo creo que es muy importante conseguir más encadenamientos, más vinculaciones entre esos sectores exportadores y el resto, y eso es algo que Centroamérica, por ejemplo, nunca es capaz de hacer. Claro, pero eso, bueno, esto es como más evidente en países grandes como Brasil, como México, como Argentina, aún Chile, Colombia, pero en países más pequeños pareciera que hay
límites más precisos para el desarrollo del mercado interno. Sí, pero no hablaba tanto del mercado interno como de las vinculaciones. De Por las ejemplo, vinculaciones, sí. Piensen en las maquilas tan criticadas. La verdad es que las maquilas en países como China han sido capaces de mejorar la situación de una enorme cantidad de gente. ¿Por qué? Porque los botones, la tela, los sislos son también producidos internamente. Es correcto. En Centroamérica lo que tenemos es, se importa de China los botones, la tela, y entonces la creación de empleo y los efectos positivos son mucho menores sobre el resto. Aunque la industria franca, las zonas francas, al menos en El Salvador, en lo que refiere a textiles, ha avanzado en términos de integración en relación a lo que era antes, ¿verdad? Bueno, este tema, con las consecuencias que esto ha tenido históricamente, no solamente en la pobreza de nuestra gente, pero también en el proceso de radicalización, porque llega un momento que se dice cuando hay sectores de la población que quedan rezagados, pero cuando esta pobreza además se combina con riquezas, grandes riquezas, en una época además donde tienes la televisión y el llamado efecto demostración, ¿verdad? Esto es explosivo en términos de bueno, crea muchas expectativas que no son satisfechas, y esto tiene también efectos, por supuesto, en la gobernabilidad, etcétera. Por lo tanto, este no es un tema solamente económico y social, pero también que tiene dimensiones políticas importantes. Totalmente, y acuérdese además que al contrario que solo la pobreza, la desigualdad suele afectar también a la clase media. Cuando lo que tenemos es que el 1% de la población controla el 35%, lo que hay que para distribuir del resto es muy limitado. Y entonces es esa clase media también la que dice, pero bueno, ¿yo por qué no me beneficio del crecimiento? ¿Yo por qué no me beneficio de las oportunidades? Y junto a la gente de menores y a los pobres son los que protestan y buscan nuevos enfoques. Fíjese que pasa incluso en países que crecen mucho. En Perú, que es un país de los que más ha crecido en América Latina en los últimos años, hay protestas continuas porque hay una gran cantidad de gente que no ve los beneficios de ese crecimiento en sus bolsillos y en su bienestar. Y pareciera entonces que los sectores informales, ¿verdad?, son los que tienden a crecer más, que no están integrados a la ley, que no están integrados al pago de impuestos, a la seguridad social, etcétera, ¿no? Y pareciera, y mientras no podamos integrar a ese sector informal, a la formalidad, con asistencia técnica, con créditos, etcétera, y hablaremos de las políticas, pues pareciera que es muy difícil. Pero el tema es en términos del análisis. Este es un problema de inversión privada y crecimiento de la riqueza, de la producción y de las oportunidades, o es un tema de distribución de la riqueza, o es un tema de ambos. Alberto, yo creo que es de ambos. Pensemos en algunos de los países más exitosos del mundo. Pensemos en Suecia. Muchas veces se nos presenta como usted o crece o hace política social, usted crece o redistribuye. Es una falsa dicotomía, porque los países que son capaces de desarrollar políticas sociales, que además sean, como decías antes, desarrolladores del capital humano, y con eso me refiero formadores de educación, son a la vez los que tienen un activo para crecer más. Entonces yo creo que parte de la pobreza del debate en algunos países, y me pregunto, si en El Salvador también, es que hacemos siempre esta dicotomía, ¿sí? O usted es favorador del crecimiento o de la distribución, de la política social o de la económica, cuando los mejores países son los que integran ambas. Bueno, pero estamos hablando de crecimiento y distribución en pequeñas economías abiertas en la época de la globalización y de una profunda y sostenida revolución científico-tecnológica. Aquí ya no estamos hablando de mercados cerrados, de economías cerradas, sino que son economías abiertas, con más o menos libre movilidad del capital, de factores diversos de la producción. Entonces, en estas circunstancias, y además con países que además por razones diversas son caros, con los costos de producción relativamente mayor a otros países, sobre todo en Centroamérica, es decir, que han perdido competitividad. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo promover al mismo tiempo inversión privada, ¿verdad?, crecimiento
sin alterar o alterando progresivamente la estructura de las finanzas públicas, los niveles de recaudación, los niveles de impuestos, etc. Ahí están los límites y los márgenes también. Que es un proceso complejo, no cabe duda, pero diría dos cosas para tratar de ver cómo sí es posible hacerlo. En primer lugar, aunque no siempre es buena la comparación entre países y familias, piense usted cuando un padre decide invertir en sus hijos para que vayan al colegio y luego a la universidad, para que con ello tengan mayores ingresos en el futuro. Durante ese tiempo tiene que hacer un esfuerzo enorme y tiene hasta que endeudarse. Yo creo que a veces ver a los países de la misma manera sería útil. La inversión en educación, en salud, es una inversión exactamente y no siempre lo vemos, no es un gasto, inversión. Entonces, lo importante es endeudarse e incorporarlo dentro de una estrategia económica, como tú sugerías. Entonces, verlo como activo, no como gasto únicamente. Y lo otro que diría es que, aunque es verdad lo que dices, en parte de Centroamérica, la capacidad para recaudar más impuestos es muy superior. Pensemos en la diferencia, no ya en El Salvador, pero El Salvador recauda 5 o 6 puntos porcentuales más que en Guatemala y aún así en Guatemala seguimos oyendo que están recaudando demasiado. Bueno, es el país más desigual de Latinoamérica, ¿verdad? Exacto. Efectivamente, aquí hay mucho espacio todavía para superar la evasión, la elusión fiscal. Solo con eso podríamos avanzar considerablemente. Pero hemos avanzado en los últimos años en niveles de recaudación mayor en relación al PIB, de tasas del 12-13%, hemos llegado al 16,5%, pero además esta semana, el día viernes, se presentaron la actualización de las cuentas nacionales y con eso se demuestra que el PIB estaba sobrevaluado al menos en un 10%, lo que nos lleva a que los ingresos tributarios en relación al PIB ya superan el 20% como resultado de eso. O sea que, si bien es insuficiente, pero ya nos acercamos a la media latinoamericana. Correcto. Ahora toca acercarse más a la media en cuanto a ingresos directos, que siempre es un problema. Los directos, la gente, lo que pagan, y sobre todo la gente más ingresos, y es ahí sí donde la globalización y los otros elementos lo hacen muy difícil, pero no imposible, y tenemos casos de éxito. Vamos a hablar de esto cuando regresemos de un corte comercial, no nos cambien. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. La desigualdad en Latinoamérica y Centroamérica. ¿Qué hacer? Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con el profesor Diego Sánchez Ancochea, profesor de Economía Política e investigador de la Universidad de Oxford. Bueno, estábamos hablando precisamente del qué hacer, cuál es la hoja de ruta para enfrentar estas enormes desigualdades del continente más desigual de Latinoamérica, que es Latinoamérica, el continente más desigual del mundo, y para enfrentar las todavía mayores desigualdades en Centroamérica,
que es la subregión de Latinoamérica con mayor desigualdad del continente. Y la gran pregunta es qué hacer en términos realistas, dadas las condiciones económicas, sociales que tenemos, pero también las realidades políticas. Es complicado, es muy complicado, pero creo que la región misma tiene enseñanzas en cuanto ha avanzado en los últimos años. Para mí un elemento fundamental, y esto viene de un trabajo con una colega costarricense de la Universidad de Costa Rica, Juliana Martínez, es pensar en políticas universales, es decir, en políticas que no solo se centren en los más pobres, sino que incorpore también en parte a la clase media. Por muchos motivos que podemos discutir luego, pero tú decías uno, Alberto, y antes era la oposición política, la protesta, la desconfianza. La única manera de vencer esto es si hay políticas más amplias. Y otra segunda cosa, recuperar que las políticas no son un coste, sino son una inversión, y por tanto, si inviertes en más gente, mayor posibilidades para el resto. De acuerdo. Bueno, tú eres de los que proponen la política social universal, es decir, que tenga cobertura para diversos sectores de la población. Esto no se hace de la noche a la mañana. Y en las condiciones en que estamos en El Salvador en particular, algunos te dirán, esta es una utopía irrealizable, independientemente que estés de acuerdo que se debe de avanzar hacia eso. Por lo tanto, el tema es cómo se hace, cómo avanzar hacia una política social universal, aunque sea partiendo de lo más básico, a etapas de mayor cobertura y de mayor protección social. Tú casi en tu pregunta hacías parte de la respuesta, en mi opinión, en el sentido que decías, esto es un proceso progresivo. Lo malo del mundo electoral es que quiere los resultados ayer. A Costa Rica le llevó 20 años construir la caja costarricense, pero tuvo un enorme éxito, pero lo hizo progresivamente. Entonces yo creo que lo importante es empezar a dar pasos y seguir. Pero para adelantar algunos de los elementos que tú digas, eso tiene que ser con un mayor acuerdo político. Pero a veces, y me dirás que soy utópico o que no conozco el país, me pregunto si es tan imposible. Por ejemplo, sabemos, y más que de sobra, que mejorar la educación preescolar es buena para el crecimiento, es buena para la competitividad, es buena para reducir violencia, porque son niños que van a estar mejor, es buena para todos y cada uno de los problemas del país. Porque eso iba a ser de derechas o de izquierdas. Eso es tratar de avanzar en incorporar a cantidad más gente y, por tanto, en aumentar el número de guarderías de forma progresiva. Por ejemplo, en lugar de estar financiando, en lugar de tener subsidios al gas, no solamente para gente de menores ingresos, para la clase media, por ejemplo, lo que ha hecho este gobierno y el anterior y muchos otros gobiernos, pues se deberían de haber enfocado más en esto que estás planteando. Correcto, y ya si nos metemos en más problemas, imagínese que decidimos seriamente decir las pensiones de algunos grupos, incluidos los magistrados, pero incluido también parte del sector público, son demasiado altas. Ok, tratemos de hacer una negociación donde parte de esas pensiones estamos dispuestos a reducirlas, pero a la vez estamos dispuestos a aumentar los impuestos de otros. Por ejemplo, los seguros privados de los diputados. Exacto. Usted me dirá, bueno, eso es tener ya a todo el mundo como enemigo. Lo que pasa es lo importante es decir, bueno, usted da esto, pero sepa que otros están dando. Vincular siempre a los ingresos con la mejora en la eficiencia y en la distribución del gasto. ¿Cómo metemos a los salariados, no solo del sector privado, pero también del sector público, a la seguridad social, a hospitales de la seguridad social, eso sí, mejorando los hospitales de la seguridad social? Exacto, exacto. ¿Cómo somos capaces de decirle, bueno, estamos subiendo impuestos, pero a la vez estamos aumentando calidad? Es ese elemento de una cosa por otra la que hay que hacer de forma inteligente políticamente. Difícil, pero no imposible. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, creo que es vincular algo que hemos dicho antes, pero no suficiente, la agenda de la redistribución del gasto social con la del crecimiento. Es decir, tú lo decías antes en educación, vamos a invertir en estas áreas de educación porque a la vez vamos a tratar de fomentar estos sectores económicos. Demasiadas veces los gobiernos tienen la parte económica muy separada de la parte social. Eso me parece importante. Estás tocando un tema muy importante y esta es la relación entre educación y centros de formación profesional, técnicos, con la empresa, ¿verdad? Y estos países pareciera que han tenido una disociación muy importante entre ambos mundos.
sin duda, y es una disociación a todos los niveles. Las empresas no son capaces de ver la importancia del elemento técnico, los gobiernos no son capaces de vincular ambos, y es algo que hay que ir haciendo. Pero es muy importante que en esta conversación no tengamos el hay que hacerlo todo, porque eso no lleva a nada. Es empezar a distintos pasos, por ejemplo, invertir en en sitios técnicos, por ejemplo, conseguir crear una mayor conversación público-privada, pasos que progresivamente vayan aumentando y creando más intereses. Por ejemplo, aquellas áreas donde se ha identificado ya que tenemos más ventajas competitivas potenciales, ¿verdad? Hay temas de infraestructura, de logística, el clúster de servicio aeronáutico. Hay una universidad, por cierto, que prepara gente para entrar a toda la, dijéramos, el área de mantención de aviones, ¿verdad? Etcétera. Bueno, y ahí se forman en la universidad y luego siguen formándose ya en la empresa misma que da este servicio. Sin esta relación entre esta Universidad Don Bosco, por ejemplo, y Aeroman, como se llama la empresa, pues esto no hubiera sido posible. Y ese es un caso muy concreto. El Estado debe de invertir más en las áreas técnicas y de vocación profesional. Totalmente, pero qué buen ejemplo pones, porque supongo que esa misma sector aeronáutico necesita producir las bandejitas de buena o mala comida, no comento, que tomamos en los aviones. Bueno, saber quién van a ser los productores de esos productos, saber cómo promocionamos una nueva agricultura en torno a ello. Entonces, no es hacerlo todo a la vez, pero es empezar e ir tirando e ir desarrollando, tanto en la parte económica como en la parte social mucho más. Y entonces ahí tenés una integración económica más importante. Bueno, el tema de la evasión y de la elusión fiscal. Hay una experiencia importante en el mundo, hay gente que ha hecho esto con resultados exitosos. Aquí no nos vamos a inventar el agua tibia, hay que ir a buscar a los grandes especialistas y que lo han logrado en otros países para que nos digan cómo eso, por lo menos que tengan un apoyo a nuestros profesionales y nuestros técnicos en un plan de cómo hacer para minimizar la evasión y la elusión. Correcto, pero ahí lo que decías, fíjate, has hablado de profesionales, has hablado de experiencias. Yo diría que dos cosas son importantes. Una, la profesionalización del sector público, que esos sean profesionales que sepan hoy, mañana, pasado, que van a estar, que pueden seguir formándose, que van a estar en el sector público. Sin una ley del servicio civil, que en parte se está discutiendo ahora, es imposible avanzar en eso. Pero lo otro es que hay también un elemento cultural. Y sé que a los que hacemos políticas a veces lo cultural no nos gustan, pero yo creo que es importante ir cambiando. Es decir, ir insistiendo en que invertir en el sector público es invertir en el desarrollo y es invertir al final también en la mejora del sector privado. Mira, yo desearía que de manera progresiva los ingresos fiscales vía impuestos directos e indirectos pues podamos pasar a 25 o a 30%. Eso no es posible ahora. Ya con los datos que daba de la actualización de las cuentas nacionales, ya estamos cerca de la media latinoamericana y el país tiene problemas de competitividad, clarísimo. ¿Por qué vamos a traerlos a invertir acá si pueden hacerlo donde los vecinos, donde la estructura de impuestos es menor, pero puede ser que nosotros tengamos otras ventajas? Esto dicho, creo que hay que centrarse en el tema de la evasión, en el tema de la ilusión. La inversión y el crecimiento es una fuente también de generación de ingresos fiscales, cosas que a veces algunas corrientes de pensamiento o algunas posiciones olvidan. Correcto. ¿Verdad? Pero te diría más, Alberto, dime qué país, dime dónde está la relación entre tener impuestos más bajos y crecimiento. No hay evidencia de ello, ni cuando pensamos a los países desarrollados, ni cuando pensamos las mejores experiencias en América Latina. Esto me lleva precisamente al imperativo de la igualdad para Centroamérica y El Salvador, y yo lo veo como un imperativo. Entonces hay que explicar por qué. El primer aspecto es esta relación que ya estabas tú introduciendo entre inversión privada y crecimiento económico. Es decir, la redistribución de ingresos y de oportunidades favorece la inversión privada y el crecimiento. Sin duda, fíjate que sin aburrir a nuestros oyentes, en economía ha habido dos grandes
formas de ver esta relación. Antiguamente, en los años 60, se veía como que no, hace falta, la desigualdad ayuda al crecimiento. Llevamos 2 o 3 décadas con una gran cantidad de trabajos de Dani Rodrik, de Alesina, de gente más y menos ortodoxa, de todo tipo, en el que ha demostrado que los países más igualitarios son los que más crecen. El otro tema por el cual es imperativa avanzar a la igualdad o a un mayor grado de igualdad es para todo el tema del desarrollo y la estabilidad social. Los países donde no hay progreso social y patrones más redistributivos están en conflicto todo el tiempo. Correcto, y están con problemas de cohesión social que además no nos deberían sorprender. Cuando ves que otros, no es un problema de ser egoísta o ser envidioso, ¿no? Sí es un problema de que cuando ves que tú te estás quedando atrás en economías que están mejorando, quieres hacer algo y entonces exiges y pides nuevos derechos y los haces en la calle, y lo peor es que a veces los haces en las urnas votando por la persona incorrecta, y si no, que pregunten a Estados Unidos. Pero también a Venezuela. Vamos a ver, el otro tema es, pareciera que hay un gran consenso de que es cada vez más difícil compatibilizar pobreza y desigualdad con gobernabilidad democrática. Correcto, es cada vez más difícil porque, insisto, en términos democráticos hay cada vez más gente que si no le das mayores ingresos, pero también mayores beneficios en términos sociales, van a buscar otras alternativas, y si no los encuentran en los partidos tradicionales, van a buscar otros, y como no siempre hay una suficiente información, no todo el mundo ve tu programa, Alberto, la gente vota por quien sea sin mucha idea de si eso no va a llevar a cabo a políticas adecuadas. Pues aspiramos a que cada vez más personas vean el programa, no para pretender que esto es la solución, pero bueno, como tú ya también lo estabas introduciendo, es decir, cuando hay desesperación, cuando hay desigualdad, cuando hay estos patrones tan violentos entre sectores y clases sociales, esto es el caldo de cultivo para que vengan los encantadores de serpientes a ofrecerte soluciones rápidas y fáciles que no existen. Es decir, avanzar en mayores niveles de igualdad es la mejor receta contra el populismo. Correcto, pero déjame además ampliar lo que tú acabas de decir. Una respuesta podría ser claro, y por eso queremos reducir la pobreza. Lo que pasa es que, pensemos en Estados Unidos, los votantes de Trump no siempre fueron los más pobres, son parte de la clase media que en los últimos años no ha visto mejorada su situación y que se encuentra marginada socialmente. Y eso, volviendo al universalismo, es por lo que el universalismo es importante. No vale solo con compensar a los más pobres, tenemos que ampliar las oportunidades de mayor cantidad de gente si no queremos acabar con más Trumps. Uno de los países más ricos del mundo, con uno de los sistemas y una de las políticas sociales más retrógradas del mundo desarrollado. Eso es lo que es Estados Unidos. Exacto. Si alguien quiere muestras de que el crecimiento solo no vale y sobre todo que tener los sectores más desarrollados, Silicon Valley, etcétera, no es suficiente, yo creo que no tiene más que mirar a Estados Unidos. Pero claro, esto es en parte producto también de la globalización y de cómo han habido industrias que antes eran muy competitivas operando desde Estados Unidos, que fueron al encuentro de China, de los países del sudeste asiático, de México, para hablar del vecino más cercano, ¿verdad? Porque la globalización también es eso, es la circulación de capitales, ¿verdad? Para buscar cómo te vuelves más rentable y competitivo, lo que llevó al desplazamiento de estos centros industriales importantes a otras partes del mundo. Sin duda, y no cabe duda de que estamos en un momento donde hacer determinadas cosas es más complicado, pero yo creo que no debemos vincular a globalización con derrotismo en lo político, es decir, hay muchos países que dentro de ese contexto han sido capaces de mejorar sus servicios. España misma, antes de la crisis del 2009, había mejorado mucho en un contexto de globalización, parte de su situación. Bueno, y si no, miremos China, que ha sacado a 400, 500 millones de personas de la pobreza, pero también Brasil con Lula, sobre todo en también tuvo efectos, hubo crecimiento y también hubo redistribución.
Exacto, ¿verdad? totalmente. Otra cosa fueron también los temas de corrupción que están ahí enfrente. Finalmente, Diego, pareciera que si no avanzamos en mayores niveles de igualdad, de cohesión social, con todos sus efectos positivos, no hay viabilidad y no hay futuro para nuestros países. Yo considero que es así, considero que por desgracia demasiado tiempo el hablar de desigualdad parecía ser una persona de izquierdas o una persona que quiere cambiarlo todo, que no entiende la importancia del sector privado, etc. Creo que son elementos equivocados y elementos que nos llevan a 30 o 40 años atrás. Sabemos suficiente y tenemos suficientes ejemplos que si no reducimos desigualdad acabaremos con gobiernos de carácter populista, acabaremos con políticas insostenibles y acabaremos con países cada vez más violentos pero incapaces de crear oportunidades para todos. Yo creo que es así, pero al mismo tiempo que nos preocupamos entonces de la redistribución de la riqueza, de mayores niveles de igualdad, hay que preocuparse al mismo tiempo del otro lado de la ecuación en cómo fomentamos la inversión privada, la creación de riqueza, porque si no, si solo hay demandas por este lado y al mismo tiempo no hay capacidad de crear empleos, de generar nuevos ingresos, entonces ahí vienen las confrontaciones. Las dos cosas van de un lado al mismo tiempo y además están estrechamente relacionadas. Absolutamente de acuerdo, no tenemos más que pensar en todo caso en el caso costarricense donde se dieron las dos cosas y más lejanos en el caso de los países nórdicos que nos parece a veces el gran mundo, pero es que verdaderamente durante mucho tiempo fueron capaces de desarrollar a la vez innovación, sector privado, inversión, de ahí viene IKEA y una inversión en y por eso son los países más prósperos del mundo entero, los nórdicos, y Costa Rica y Uruguay son los países más avanzados de Latinoamérica, no solamente económico, pero socialmente, ¿verdad? Y ahí hay lecciones importantes. Quiero agradecerte el habernos acompañado esta noche y espero que la próxima vez que vengas a El Salvador nos vengas a visitar nuevamente. Con muchísimo gusto, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Y para ustedes, amigos televidentes, muchas gracias de habernos sintonizado. No nos cambie, viene Prisma. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde 350 hasta $11,000 sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Pasa el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo. Y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. La imagen que teníamos de la economía salvadoreña es diferente a lo que las estadísticas nacionales hasta ahora nos decían. Así lo revela la reciente actualización del Sistema de Cuentas Nacionales realizada el pasado mes de marzo por el Banco Central de Reserva. Después de años de trabajo y asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional, El Salvador adopta el Manual Internacional de Cuentas Nacionales de 2008, el más moderno diseñado por Naciones Unidas. El nuevo sistema permitirá tener a disposición más de 600 variables económicas para analizar y medir mejor el desempeño de la economía.
Hasta marzo, El Salvador era el único país junto a Haití que utilizaba el manual de 1968, con más de 50 años de antigüedad. Esta actualización implicó cambiar el año base, que es el que se utiliza para realizar una profunda investigación estadística que permite capturar la mejor fotografía de cómo funciona la economía y realizar cálculos más certeros. Hasta ahora, el año base era 1990 y con el cambio pasará a ser 2005. También se incorpora un nuevo método para calcular el PIB. Además de saber qué, cómo y cuánto produce cada sector de la economía, cuánto se consume y quién lo hace, ahora hay una tercera fórmula, el enfoque de ingreso, que permitirá conocer quiénes obtienen las ganancias y utilidades de la producción de los bienes y servicios del país. Pero entonces, ¿cuál es la imagen real de la economía con el nuevo sistema de cuentas nacionales? Primero, la economía de El Salvador es más pequeña. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, con la aplicación del nuevo sistema, entre 2005 y 2016, el PIB resultó ser en promedio 12.6% inferior al calculado con el año base 1990. Durante esos 11 años, la mayor diferencia en el cálculo del PIB se registró en 2008. Con el año base 1990, se estimó que la producción nacional alcanzó los 21.430 millones de dólares. Sin embargo, con el año base 2005, fue en realidad 16.07% menor y llegó a los 17.986 millones. Segundo, la economía salvadoreña creció a un mejor ritmo del previsto. Según datos oficiales, entre 2005 y 2016, las tasas de crecimiento de la economía fueron mínimamente superiores. Se calcula que con el nuevo año base, en promedio, las tasas de crecimiento fueron 0.45 puntos porcentuales mayores. La tasa de crecimiento promedio para el periodo 2005-2014 fue de 2.2% y para el periodo 2015-2016 fue de 2.5%. Para esos mismos periodos, con la anterior metodología, los promedios de crecimiento fueron de 1.6% y 2.3% respectivamente. Hasta ahora, se sabía que en el 2016 la tasa de crecimiento se ubicó en 2.4%, pero en realidad fue del 2.6%. Tercero, El Salvador retrocedió en la producción agrícola e industrial y aumentó la economía de los servicios. Según los datos del Banco Central de Reserva, la agricultura pasó de aportar el 17.1% del PIB al 6.2% del PIB con el año base 2005. Por su parte, la industria cayó del 22.1% al 16.9% con el nuevo sistema. En cambio, el sector de servicios, que incluye a las telecomunicaciones, construcción, transporte y servicios empresariales a distancia como los call centers, entre otros, pasó del 60.6% de la producción nacional, calculada con base 1990, a un 68.1% con la base 2005, es decir, un crecimiento de 7.5 puntos porcentuales. Cuarto, la deuda pública en relación a la producción es mayor de lo que se pensaba. Como la producción de bienes y servicios es menor, la deuda pública y la recaudación de impuestos respecto al PIB aumentan. Con el año base anterior, El Salvador adeudaba el 68.56% del PIB. Sin embargo, con el nuevo cálculo, el país tiene comprometido el 74.06% de la producción nacional. Más de 18.000 millones de dólares en concepto de deuda pública en total. Por su parte, la carga tributaria neta, es decir, los impuestos que ingresan al Estado como porcentaje del PIB, se eleva de un 16.44% a un 17.8% con el nuevo año base 2005. Sin embargo, a pesar de este incremento, El Salvador mantiene la recaudación en torno a los 4.000 millones de dólares y se sigue ubicando por debajo del promedio de América Latina. Esto ha sido todo en Prisma. Continúe con más contenidos en Focos. Ya vengo. Tengo que enviar un dinerito. Bien portados, ¿verdad? Vaya, ya estuvo.
Ahora hacer transferencias a otros bancos es más rápido y sin costo con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Diputadas y diputados, pónganse de acuerdo. Tienen suficiente información. La Asociación de Ginecología y Obstetricia está de acuerdo con que se permitan algunas excepciones. La Comisión Nacional de Bioética ha dicho que es ético valorar la continuación de un embarazo. Por la salud y vida de niñas y mujeres, despenalicen el aborto ante casos graves. El momento es ahora. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches, Saúl. Estamos ya en abril, Karen, y es un mes decisivo en la Asamblea Legislativa porque es el último mes que tiene la legislatura saliente. La próxima legislatura ya asume el 1 de mayo y hay temas importantes que tratar durante ese periodo. Hay que señalar también que el Tribunal Supremo Electoral ya ha confirmado la cantidad de escaños y ha detallado quiénes serán los diputados que asumirán una curul en la próxima legislatura. Para recordar y poner en contexto, hay que señalar que los resultados son los siguientes. Arena asume con 37 diputados, el FMLN con 23, Gana con 10 diputados, PCN 9, PDC 3, un diputado del CD y un diputado no partidario. Saúl, y con estos datos tenemos que recordar que la correlación ahora en la Asamblea Legislativa es favorable para Arena y de hecho le va a permitir asumir el liderazgo en las negociaciones y decisiones de los próximos 3 años. La primera de estas negociaciones es la aprobación del protocolo de entendimiento que definirá la presidencia de la Asamblea y por supuesto que va a también incidir en cómo se conforman las comisiones en este espacio. Exacto, y hoy nos preguntamos cómo se prepara Arena ante este proceso de negociaciones, además de qué manera la disputa por la presidencia de la Asamblea Legislativa puede contribuir ante la crisis de unidad dentro del partido y en la necesidad de lograr los votos necesarios para poder legislar, Karen. Esta noche nos acompaña en el set de Focos en Matices el doctor Norman Quijano, diputado de Arena, a quien queremos darle la bienvenida. Muchas gracias, Karen, Saúl, amigos televidentes, buenas noches, gracias por invitarme. Diputado, usted ha dicho ya en otros espacios que merece la presidencia de la Asamblea Legislativa. De hecho, lo decía en Canal 33 esta semana. Pero en el 2015, cuando usted fue, como en esta ocasión, el diputado más votado del departamento de San Salvador, la dirigencia de su partido no lo apoyó. ¿Por qué no lo respaldó en ese momento el COENA? Bueno, ciertamente no es obligatoriedad de que el diputado más votado tenga que ser el presidente, ni tan siquiera en junta directiva. Yo ahorita estoy en la llanura, me desempeñé como vicepresidente el 1 año y medio. Esta es una decisión que toma la alta dirigencia, a quien van a proponer para presidir la asamblea. Hubo una situación, diría yo, pues en alguna medida esperada, porque Gana venía trabajando mucho con el FMLN en agenda legislativa, se acompañaban mucho. Y recuérdense que ellos alcanzaban ciertamente los 43 votos, 32 diputados del FMLN y 11 de Gana hacían 43. Con la mayoría simple decidieron darle año y medio la presidencia a la señora diputada Lorena Peña. ¿Y el resto? Y el resto del año y medio al licenciado Pero Guillermo volviendo a lo que pasó en el interior de su partido, porque claro, eso es cómo quedó conformada finalmente la junta directiva. Pero en las etapas previas, cuando se negociaba quiénes de los diputados de la fracción de Arena accederían a la junta directiva, la dirigencia de su partido, el COENA, no le respaldó su propuesta. Bueno, era hasta cierto punto, puedo decir, indiferente, porque estar respaldando a alguien cuando sabías que ya habían acercamientos y entendimientos entre el FMLN y Gana también era casi un contrasentido. ¿Apoyar a alguien para qué? Para enfrentarlo a una barrera que se había formado. Pero el COENA sí propuso el COENA sí propuso a la diputada Nabilma Escobar para que asumiera la posición de presidencia en la junta directiva.
Sí, lo que yo les decía, el presidente de la Asamblea puede surgir incluso del diputado menos votado, y ejemplos tenemos a la vista. Diputados que casi han entrado con residuos y se logra el consenso y se construye y se pone, es decir, yo por eso siempre he expresado de que las leyes y los reglamentos deben de estar en función de que faciliten la toma de acuerdo. Ya viene siendo hora que el reglamento interior de la Asamblea establezca parámetros fijos y que no quede al libre albedrío o al arbitrio de las fuerzas políticas que haya. En Costa Rica el presidente del Congreso es el que propone el que tiene la mayor bancada, y así en muchos países. En nuestro país no depende de un acuerdo político. Muy bien, ya entraremos en la fase en la que usted nos podrá explicar cómo se espera negociar esta presidencia en la Asamblea Legislativa. Diputado, Margarita Escobar ha expresado públicamente acá en Focos su intención de querer asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa, como también lo conocemos del diputado Alberto Romero. Usted también lo ha hecho y queremos saber qué atributos lo hacen a usted un mejor candidato que sus dos compañeros que también han expresado la intención de querer presidir la Asamblea Legislativa. ¿Por qué Norman Quijano tendría que hacerlo dentro de AREN? Bueno, mira, Saúl, quizá lo primero decirte de que respeto a todos mis colegas de mi grupo parlamentario, todos ellos indudablemente son personas valiosas. Te faltaba mencionar al doctor Donato Vaquerano, que tiene también todas las credenciales. Todos tenemos el legítimo derecho de aspirar y ese es casi te diría yo, el común denominador en la clase política, que el político aspira a alcanzar posiciones de dirigencia para poder introyectar, diría yo, en el campo de la política sus visiones, sus ideales, ¿cómo te diría yo? Pues sus propias iniciativas para darle vida a su forma de pensamiento, que obviamente está vinculado a la forma de pensamiento del partido. Ellos lo han expresado y nadie les puede negar ese derecho. Ahora, difícil cuando me pones a hablar de mi persona, pues no necesito decirlo, yo creo que ya lo he expresado en otras ocasiones. He tenido la experiencia por más de 6 periodos con de que estamos terminando, hice 5, luego hice 2 como alcalde de San Salvador, fui candidato presidencial, que terminó en un proceso no necesariamente transparente. Todos sabemos lo que pasó en esa elección presidencial y he tenido en 2 oportunidades el privilegio de tener un amplio respaldo ciudadano. Ahora, usted señala con los atributos que está mencionando que de alguna manera queremos, lo interpreto de esta manera, dice: elegir al próximo presidente de la Asamblea Legislativa debería ser un proceso que tenga en cuenta criterios de meritocracia. De alguna manera, usted está expresando que ha tenido experiencia en diversas áreas. ¿Es porque cree que dentro del partido se estarán tomando en cuenta esos criterios a la hora de elegir quién será el próximo presidente de la Asamblea Legislativa y es necesario que usted lo destaque respecto al resto de contrincantes? Bueno, mira, estamos, Saúl, en una nueva dirigencia que por primera vez se está enfrentando acuérdense que el COENA tomó posesión hace un año, ¿verdad? Tiene que durar 2 años en el ejercicio de sus cargos. Ellos no han vivido esta experiencia y ellos tendrán que hacer sus valoraciones. Ayer teníamos una reunión, todos los nuevos diputados que entran y los que ya estamos ahí, y se hablaba de que el Consejo Ejecutivo Nacional tomará una decisión a quién va a apoyar para buscar la presidencia después del 22, cuando elijamos a nuestro candidato presidencial. ¿Y en función de qué van a tomar esa decisión en el COENA? Es decir, ¿qué garantías tenemos de que ese proceso de discusión en el interior del COENA atenderá algunos criterios específicos para respaldar al futuro presidente de la Asamblea? Del perfil y la carrera política, ya que usted está destacando eso como atributos diferenciadores respecto a sus contrincantes. Nadie tiene garantizado nada. La política es un permanente conflicto de intereses. No hay nada de tipo legal o reglamentario que diga el diputado más votado. No existe nada. Esto es una consideración eminentemente de corte político, como el ámbito que nos ocupa y de lo que estamos hablando ahorita, y esa decisión surge de una alta dirigencia que valora, que va a tener, diría yo, pues la oportunidad de auscultar a todos los que de alguna u otra forma hemos manifestado con todo derecho, porque repito, no hay nada para nadie, sencillamente
es una valoración que tendrá que hacer la dirigencia para poder tomar esa decisión. Pero pensando en los ciudadanos, a ver, nos queda claro que usted nos dice, bueno, al final, como se tomen las decisiones dentro del COENA, habrán conflictos de intereses, habrá una discusión, etcétera, etcétera. Pero pensando en los ciudadanos, ¿qué diferencia significará de que usted sea presidente o que sea Margarita Escobar o que sea Alberto Romero o que sea Donato Baquerano? ¿Qué diferencias se verán o veremos los ciudadanos con una presidencia ocupada por diputados diferentes? Mira, Karen, yo he expresado de que nosotros tenemos un sistema electoral sumamente complejo. Tan complejo que muchas veces nos retrasa dar un escrutinio final. Y tan complejo que nos lleva incluso a votar hasta cruzado. Ahora el salvadoreño puede fijar su atención en determinado rostro, determinada figura de la política y premiarlo o castigarlo. El FMLN solo le apostó a los primeros 10 diputados por San Salvador y ahí quedaron afuera muchos diputados que la alta dirigencia quería, pero el ciudadano dijo no. En Arena nosotros competimos por rostro. Competimos por rostro porque el partido nos dejó en la libertad. El partido nunca pidió voto por bandera. Y le decía a la gente, el que quiera votar por bandera, el que quiere votar por rostro, le dejó al libre criterio del ciudadano. Entonces, cuando tú tenés una votación y cuando tú tenés un sistema de esta naturaleza, donde el ciudadano ha puesto en determinado lugar a determinada figura, yo creo que es desatender muchas veces el clamor del ciudadano porque sería contrastante e irónico poner a una persona que no tiene el favor. ¿Cuál es su propuesta si se convierte en presidente de la Asamblea Legislativa? Bueno, qué bueno que me lo preguntas, Karen. Mira, un presidente tiene que ser una persona concertadora, capaz de diría yo, dirigir el Parlamento con mucha prudencia, con mucha moderación, pero también con mucho conocimiento, con mucha experiencia y también con mucha sabiduría. Un presidente es el que tiene la enorme responsabilidad de conducir no solamente el Pleno, sino que la Junta Directiva y también la Comisión Política, que es donde se nombran a los funcionarios de segundo grado. Ese es el presidente de la Asamblea Legislativa. Claro, en esa coyuntura el presidente tiene la oportunidad, no como lo puede hacer un alcalde, pero sí tiene una valiosa oportunidad de impulsar políticas que tiendan a mejorar la imagen de ese órgano del Estado. Diputado. En medidas de austeridad, en una gran cantidad de acciones que puede impulsar. Obviamente es un órgano colegiado y que en determinado momento podrán decirle al presidente no estamos de acuerdo en lo que usted, pero el presidente tiene esa facultad de elaborar la agenda de la Junta Directiva. Diputado, antes de continuar escuchando en detalle esas propuestas, nos gustaría agotar la situación dentro de Arena, porque tenemos información que tanto Margarita Escobar como Alberto Romero han comenzado a conversar con algunos diputados para buscar apoyos que los promuevan como próximos presidentes de la Asamblea Legislativa. La pregunta es, ¿usted considera que es correcto ese lobby en este momento en Arena? ¿Es correcto que los diputados de manera individual comiencen a buscar sus correlaciones y concertar apoyos? Bueno, mira, si bien es cierto, oficialmente no han empezado esas charlas, yo lo considero normal. Tengo experiencia en esto y sé que usted no objeta que ellos anden buscando. De hecho, yo también he tenido ese tipo de reuniones. Algunas de dirigentes de los otros partidos que me han buscado, y ayer fue un día sumamente intenso para este servidor. Les quiero aclarar algo que lo hice con el consentimiento de la dirigencia de mi partido. Les dije, voy a tener unas reuniones con fulano, sutano, que hemos concertado para platicar y sobre todo platicar medidas tendentes a implementar medidas de austeridad. ¿Con diputados de otras fracciones? De otras fracciones, porque yo he estado muy convencido, Karen y Saúl, de que esta legislatura que viene va a tener una responsabilidad enorme. Si el descrédito de la Asamblea Legislativa no hacemos un verdadero esfuerzo por mejorar la imagen de ese órgano del Estado, nuestra democracia va a seguir en peligro. Y yo he dicho las consecuencias de eso, ¿verdad? Por eso es que yo no manejo un discurso antipolítica, porque la política es un ejercicio hermoso.
cuando lo ejerces con pasión y con determinación y con honradez, pero también se convierte en un ejercicio sucio y espúreo cuando tú no actúas en forma correcta. Ahora, entonces, diputado, usted lo que me dice con su respuesta es que no ve como algo contradictorio en este momento que tanto usted como Margarita Escobar, Alberto Romero, Donato Baquerano comiencen ya a sentarse y conversar con políticos, es lo que me está diciendo. Sí, ahorita voy a buscarlo. Sí, te digo, oficialmente no ha empezado. Ayer tuvimos esa reunión y la dirigencia y el presidente dijo, de este tema no vamos a hablar, los temas que nos interesan son los temas de agenda país, temas de seguridad, temas fiscal. De hecho, la próxima semana hay temas ya que se ha convocado a Casa Presidencial para abordar esto. Entonces, pero que no se puede escapar, porque acuérdate que en esa convivencia entre los actores políticos no lo puedes Pero se lo preguntaba por algo concreto, y es que este momento Arena tampoco vive su mejor momento de unidad, lo decíamos a la introducción, y es que existen diputados dentro de esa misma fracción tratando de competir por quién será un próximo presidente de Asamblea Legislativa. Se encuentra un proceso de elección interna donde dentro de la fracción hay simpatías por uno u otro candidato. Es decir, hay un momento que no es precisamente el más amigable para generar diferentes posturas. No, pero posturas. yo no lo llamaría de que, cuando me dices de que no hay unidad, yo rechazaría esa expresión, Saúl. Que no haya un consenso alrededor de determinada figura es natural. De hecho, oficialmente no hay plática. El presidente del partido manifestó que se había reunido con algunos dirigentes de otros partidos, ¿verdad? Pero oficialmente no ha empezado. El reglamento interior dice que 8 días antes de que se instale la legislatura se forma una comisión que le llaman de transición y es la que empieza a hablar cuántos directivos van a haber, quiénes van a tener un vicepresidente, un presidente, un secretario, quiénes van a ser los presidentes de las comisiones, los relatores de las comisiones, los secretarios de las comisiones. Todo ese proceso que se supone empieza según el reglamento 8 días antes y que mi experiencia me ha llevado de ocasiones donde se programa a las 10 de la mañana la instalación con cuerpo diplomático, personalidades invitadas, etcétera, y se está instalando la asamblea a las 9 de la noche porque lo que se creía que se iba a amarrar entre las 7 y las 9 de la mañana no se amarró, no se alcanzaron a finiquitar acuerdos, nadie tiene mayoría simple por sí solo y se va postergando. Nunca lo he visto yo que pasemos del 1 de mayo porque entonces violaríamos la Constitución. Pero te digo, es un proceso complejo, la verdad. Bien, tenemos que hacer un corte esta noche en Focos. Estamos conversando con Norman Quijano, diputado reelecto por el Partido Arena, y en este primer bloque hemos aprovechado para conversar sobre la negociación y las aspiraciones también que hay dentro de la fracción de Arena para ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa. Hacemos una pausa, ya regresamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Continuamos en la entrevista en Matices. Esta noche se encuentra con nosotros Norman Quijano, diputado de Arena. El tema que abordamos en esta entrevista es la disputa por la presidencia de la Asamblea Legislativa. Y en el primer bloque, doctor Quijano, usted decía, yo no hablaría de una división dentro de Arena, por más que se le ha planteado que son diferentes diputados dentro de su fracción que están aspirando por una presidencia de la Asamblea, y además dentro del mismo partido y la misma fracción, en este momento hay simpatías por uno u otro candidato presidencial en ese partido. Pero al margen de eso,
Arena y usted mismo no estarían bajo la lógica de poder repartirse en algún momento esa presidencia de la Asamblea Legislativa durante 3 años entre los 3 diputados dentro de la fracción que estarían, digamos, teniendo el mejor perfil para aspirarlo. ¿No cree que la posibilidad de que Arena pueda tener la presidencia de la Asamblea Legislativa durante 3 años sin compartirla con otro partido político podría ser una oportunidad para poder corregir, digamos, esa división que podría generar la aspiración de 3 candidatos? Es que yo rechazo ese término, Saúl, cuando tú me dices la división dentro de Arena. Yo llamo aspiraciones dentro de Arena, que es legítimo, normal y lógico. Pero hay facciones, digamos, dentro del partido. Pero no se le puede llamar divisiones. Seguimos siendo hermanos dentro del mismo partido. Yo respeto plenamente las aspiraciones de ellos. Entiendo que también ellos respetarán mis aspiraciones. Sí. Pero decir división dentro de Arena por la presidencia no hay. De hecho, estamos enfrascados en agenda puramente legislativa, que es muy natural que a 3 semanas de instalarse una nueva legislatura ya empieza ese movimiento. Lo he visto en tantas ocasiones, pero te repito, no lo veo como divisiones, son aspiraciones y, reitero, legítimas. Y en el caso de, digamos, poder corregir estas, vamos a llamarlo, fricciones que pueden generarse entre una Margarita Escobar y entre un Norman Quijano en esta competencia por la presidencia de la Asamblea, el hecho que Arena pueda tener 3 años de presidencia, ¿podría intentar resolver en la división de la presidencia entre usted y ella? Por ejemplo, ¿se ha considerado eso? ¿Se ha hablado eso dentro de la fracción? De nuevo, no hay división, pero bien, yo creo que es muy prematuro, Saúl, creo muy prematuro. Esto no se puede hablar solo a nivel de Arena, a menos que el partido esté definido de que quiere tener por 3 años la presidencia. Yo lo puedo expresar como una base de negociación para empezar un diálogo y construir ese consenso que va a ser tan importante. Pero nadie puede decir ahorita si va a ser un año uno, un año el otro, un año el otro, o 1 año de cada partido. Pero en caso que fuera, entonces, ¿usted creería que es una vía? Aquí está abierto, esto está abierto, por eso te decía que no hay nada escrito, no hay un reglamento que te diga que el partido mayoritario lo tiene que tener, no hay nada. Pero esto sencillamente hay que construir un consenso después del 22. ¿Usted no rechazaría entonces una propuesta en un eventual escenario donde Arena sí ostente esa presidencia 3 años de compartirla con otro diputado de su fracción? O sea, en ese momento... un escenario hipotético que yo prefiero mejor no verlo. Yo dudaría mucho, no estoy aseverando, dudaría mucho que esa pueda ser una posición de mi partido, de decir un año uno, un año otro. Dudaría mucho, no creo que esa sea la visión. Sin embargo, te repito, como no hay nada escrito, no hay nada amarrado, no hay nada reglamentado, no hay nada, es decir, aquí hay un abanico de opciones que solamente se van a dilucidar después del 22 de abril, cuando hayamos electo nosotros a nuestro candidato presidencial, y que empiecen a correr esos 8 días y que esa comisión de transición primero diga, bueno, ¿quién va a ostentar la presidencia? Fulano, 1 año, 2 años, 3 años, van a querer compartir con los que se va a lograr ese consenso. Eso es producto de un diálogo. Hablando de compartir con quienes se logre ese consenso, Guillermo Gallegos también ha expresado su interés de continuar como presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su valoración sobre la gestión del diputado Gallegos al frente de la Asamblea? Mira, sobre lo primero que me preguntas es también igual, es un derecho que él tiene. Claro, es legítimo, decía usted. Pero ¿cómo ve el trabajo que ha hecho en este año y medio que ha ocupado la presidencia el diputado Guillermo Gallegos? No conozco a fondo el trabajo porque no te puedo decir, yo recibo... Sí, pero una cosa, yo no estoy en la parte administrativa, los que están en la junta directiva pueden conocer las decisiones administrativas que se han tomado. Hay decisiones que toma un presidente que para mí deberían de ser colegiadas y que tienen que ver con el nombramiento de personal. Esa es una decisión que se tomó desde que yo entré a esta directiva. Nunca lo había visto, había estado de secretario en el 2006 y el nombramiento del personal era una decisión colegiada, tanto nombrar como retirar personal. Ese fue el primer acuerdo que tomaron, esa potestad se la dieron el resto de partidos, los 4 miembros de la directiva. Cuando entramos hoy en el 2015, el 1 de mayo, adversamos esa decisión
ha acompañado al presidente de la Asamblea. Los informes que a mí me llegan es de contratación de muchas personas. No lo puedo aseverar porque tendría que ir a demostrar, a meter una solicitud a la Oficina de Acceso a Información. Pero te digo, es una situación que el ciudadano tiene que también valorar. Se tomaron decisiones en esta legislatura que yo, y aunque pueda ser criticado, yo no me atrevería a tomar. Le voy a dar un ejemplo. Ya se había acordado con doña Lorena de que se iba a construir el edificio de la Asamblea Legislativa. Aclaro que yo soy sobreviviente del edificio Rubén Darío. Teníamos 14 clínicas allí murieron todos mis colegas. Entonces yo traigo eso en mi memoria, ¿verdad? 10 de octubre de 1986, 10 para las 12 del mediodía, terremoto de 6 no sé cuántos grados, 1.400 muertos. La tragedia se centró en Rubén Darío, donde yo trabajaba. Bien, el edificio de la Asamblea fue construido e inaugurado allá por 1957. El doctor Hernández, un experto en estructura, nos ha venido a decir, cuando era el presidente Rubén Orellana, del 2006 al 2009, de la Asamblea, que Dios en gloria lo tenga, al profesor Orellana, Rubén Orellana, y volvió en el primer año de esta legislatura y dijo, este edificio oscila 18 pulgadas. Hay que cambiarlo. Y debería de oscilar 3 pulgadas. Este edificio tiene mucho peso. Este edificio hay que abandonarlo, hay que ponerle tensores. Construyan un nuevo edificio. No tiene la tecnología de un edificio moderno, etcétera, etcétera. Yo, escuchar eso, logré permear al interior de mi fracción y les dije, miren, no seamos egoístas, que por quedar bien ante la ciudadanía, y hay un préstamo de $3 millones que estamos pagando intereses y no lo usamos y que es para el edificio. La Asamblea tiene el 1% del presupuesto general de la nación. La Corte Suprema construye edificios por todos lados. Y el primer órgano del Estado que tiene un edificio dañado y donde trabajan más de 2.500 personas, a los mismos colegas de ustedes, periodistas, yo les dije una vez, ustedes aquí pasan adentro con nosotros. El diputado viene, va al pleno y se va. Pero aquí hay secretarias administrativos, etcétera, que están todo el tiempo de 8 de la mañana. Y les dije yo, y cuando esto, Dios no lo quiera, colapse, sin embargo, fue una decisión que se tomó, que repito, yo en ese sentido no hago política, en esa forma yo no hago política. Yo pienso en la vida, no en las mías nada más, en la vida de miles de personas que están adentro de ese edificio. Diputado, siempre en la línea de la gestión del diputado Gallegos como presidente de la Asamblea Legislativa, se han escuchado voces críticas que durante la gestión de Gallegos se ha aumentado la cantidad de plazas contratadas en la Asamblea Legislativa. Incluso algunas fuentes han señalado que hay contratos de personal que están comprometidos por parte de esta administración Gallegos. ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿Sabe si hay contratos de personal que en este momento no pueden ser tocados? Y en ese sentido, ¿será difícil para el próximo presidente reducir la cantidad de personal en la Asamblea Legislativa? ¿Tiene conocimiento usted de eso? La verdad es que no. La verdad, en la forma que tú me lo mencionas, tampoco vengo yo a mentir. La especulación en la Asamblea es enorme, pero yo no quisiera hablar de especulaciones. La vez pasada hablaban de una cantidad exorbitante de personas contratadas en los últimos años en la Asamblea. Yo desconozco si esos fueron solo del FMLN o fueron de Gana, pero el presidente de la Asamblea, primero doña Lorena y después Guillermo, han tenido la posibilidad de contratar, y eso ha estado, como te diría yo, vedado a que pueda decir sí o no el resto de partidos políticos. Cuando yo le preguntaba en el bloque anterior cuáles eran sus propuestas si llegara a ser presidente de la Asamblea Legislativa, hablaba, por ejemplo, de impulsar medidas de austeridad para evitar el descrédito. Entonces, específicamente, ¿cuál sería su propuesta? Mira, he estado trabajando esto, y a lo mejor me estoy adelantando mucho, una serie de acciones administrativas a realizar en todas las dependencias de la Asamblea. Son como 6 páginas y todavía tengo esta que la tenemos que pasar en limpio. No quiero expresar nada de esto porque yo no quiero llegar a imponer, pero sí quiero tomar iniciativa en una serie de medidas de austeridad que va a necesitar el consenso. ¿Pero qué medidas de austeridad? Por ejemplo, revisar plazas, suspender viajes, o recortar gastos de representación. ¿De qué estamos hablando cuando dice impulsar medidas de austeridad? Estoy hablando de muchas cosas. Todos sabemos lo que existe en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?
exceso de vehículos, celulares, viajes en forma abusiva, porque hay eso, viajes en forma abusiva, diputados que ni pertenecen a la comisión que propicia un viaje y sin embargo están viajando. Yo creo que el abuso, los excesos que tiene la Asamblea Legislativa no lo puede quitar solo un presidente, tiene que tener el consenso del resto de fuerzas políticas. Su fracción tiene 343 empleados. Por ejemplo, ¿en cuánto se podría disminuir el personal contratado por su fracción? No te puedo decir, porque eso hay que hacer un estudio, ¿cómo te puedo decir? Un manual de funciones. Un manual de funciones. Yo eso hice en la alcaldía de San Salvador. Pero quiero aclarar una cosa. En la alcaldía los concejales yo los invité que fueran parte de mi equipo y yo podía permear con mi liderazgo hacia ellos y eran de mi mismo partido político. Yo no estuve nunca en un consejo plural y pudimos hacer un manual de funciones, determinar y encontramos una gran cantidad de, por decirte, habían 20 motoristas para 3 vehículos. Al decir eso, ¿quiere señalar también que dentro de la fracción de Arena no ha existido un manual que permita tener claridad por qué criterio contrato personal? Yo no digo que no ha existido, ¿verdad? Yo estoy diciendo, menciona que te estaba poniendo un ejemplo donde en una alcaldía un alcalde tiene más poder político en ese sentido, porque es la figura que invita a los miembros de su consejo a que sean parte de su gobierno y casi siempre lo acompaña. Pero la fracción cuenta en ese momento con un criterio. Un presidente de la asamblea con 9, 10, 11 directivos, la mayoría de otros partidos, tiene que construir un consenso para ver qué medidas. Por eso yo he dicho que el presidente tiene que ser la cabeza que esté liderando un esfuerzo de austeridad. Y yo ofrezco ese esfuerzo de austeridad. ¿Hasta dónde se puede llegar en ese esfuerzo? Yo no quiero venir a amenazar a empleados solo porque quiero ostentar un cargo y decir, prepárense que yo los voy a despedir, pero sí, yo creo que cada fracción tiene que hacer un análisis exhaustivo de la cantidad de personal que tiene. Diputado. Porque si la Asamblea no mejora su imagen en forma gradual, progresiva, y que el ciudadano perciba que la Asamblea ha empezado a tener un viraje importante, el descrédito va a seguir. Usted mismo ha señalado que la Asamblea, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa es un órgano de carácter colegiado y por lo tanto necesita también hacer correlación dentro de esa misma directiva. En ese caso, digamos, su aspiración de austeridad tiene que ser compartida también por diputados que estén bajo la misma sintonía y, digamos, en principio no percibimos que sea un consenso generalizado de los partidos políticos. ¿Usted cree que reduciendo la cantidad de directivos podría usted lograr mayores consensos o el próximo presidente de la Asamblea Legislativa para impulsar iniciativas de ese tipo sin necesidad de llegar a negociaciones extensas donde 14 personas participan? ¿Usted creería que déjame decirte una cosa, Saúl. En las reuniones de carácter informal que tuve ayer con dirigentes políticos, ninguno de ellos se mostró en desacuerdo de que había que bajar el número de directivos. En lo que podíamos estar en desacuerdo era en el número. Uno me decía, mira, hay que empezar con 11, y ahí para que en primera instancia y en una forma progresiva, primero 11, después bajas a 8, pero nadie me habló de más de 12, son 14, alguien me pudo ver 13, 12, todos me estaban hablando de 11 para abajo. Claro, uno me decía con 7, yo escuchaba diputados que dicen con 6, yo al principio decía 6, puedo mantener 6 o 7, pero esa no es una decisión del presidente. Eso lo tenés que construir, porque si ese es un órgano colegiado, los otros partidos, pero el punto medular de esto, Saúl, es que yo lo que yo escucho y lo que yo he platicado con todos ellos, no hay uno que esté en contra que la directiva tenga que disminuir en su número. Todos están en favor de eso y eso es aplaudible. El número es lo que hay que negociar, pero todos estamos en favor de eso. Bien, casi se nos acaba el tiempo, pero también su partido Arena está en este momento, y usted lo ha estado recordando, en un proceso de elecciones internas para escoger al candidato presidencial. Y en este proceso, algo que ha quedado demostrado es que no hay espacio para los políticos de carrera. Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López Davidson vienen de familias de empresarios que tradicionalmente han financiado al partido. ¿En qué posición quedan políticos de carrera como usted? Bueno, mira, yo en su momento dije de que no era conveniente. Primero, nunca he estado plenamente de acuerdo con el reglamento interior de mi partido.
y lo he dicho infinidad de veces. ¿En qué sentido? ¿A qué ¿En me qué elemento refiero? específico? Que un reglamento interior no puede impedir el surgimiento de los liderazgos naturales. Hay mucha objeción para que el que está ejerciendo la función pública, que merece el favor del ciudadano, hablo de alcaldes y diputados, puedan estar en el COENA. Hay ciertas limitantes, hay ciertos cargos que no los puede ostentar, ¿verdad? Dentro de lo que es el Consejo. Para mí, que es el único partido político que yo conozco, y es el mío, que tiene ese tipo de limitantes. Entonces eso impide. Yo dije de que había que esperar que pasaran las elecciones de alcaldes y diputados para que empezásemos a hablar de los presidenciables, porque no solamente le daba espacio a los políticos de carrera, porque cuando tú estás y tenés que decidir si corres de diputado o alcalde o corres de presidente, entonces se te cruzan las cosas. Yo dije, hay que esperar que terminen. Sin embargo, fue decisión que no se pudo sostener. Inicialmente incluso se pensó que se iba a frenar y no se pudo frenar. Qué bueno, parte del éxito que tuvimos creo que pudo haber sido eso también. Las cosas, cuando tú no las has vivido, es un albur que te juegas, ¿verdad? Sin embargo, eso fue lo que se decidió, y hemos estado visitando el territorio, los aspirantes a candidatos presidenciales y los diputados y los alcaldes. Pero ¿cómo ve esta configuración donde los empresarios salen a la primera línea en las elecciones presidenciales? Bueno, mira, qué bueno que Arena tiene la riqueza de poder contar con personas valiosas. Yo he dicho que cualquiera de ellos tres es infinitamente superior en capacidad a cualquier candidato que le pueda presentar el partido de gobierno. Pero te repito, son considerados, como en política le llaman outsider, claro, ¿verdad? Que vienen de fuera, eso tiene obviamente ventajas y desventajas. Muy bien. Diputado, tiene ventajas y desventajas. Tenemos que cerrar esta entrevista. Hemos venido hablando sobre la importancia de hacer o llegar a acuerdos para poder tener pronto un protocolo de entendimiento que defina cómo va a quedar esa Asamblea Legislativa compuesta. Ya Karen preguntaba sobre las presidenciales. Usted, y cerrando con esto, ¿considera que la postura de Arena de cara al resto de partidos políticos en esta fase del protocolo de entendimiento debe estar vinculada hacia las alianzas que van en la carrera presidencial en 2019? ¿Están ambas cosas ligadas? Es decir, poder negociar, tener un gesto, un incentivo a los partidos políticos como PDC, PCN o GANA para buscar eventualmente ese apoyo tanto en correlación legislativa como en una carrera presidencial? Mira, el partido tiene una comisión política y esa es una valoración que tiene que hacer la comisión. ¿Usted qué piensa de eso? La comisión política. Nosotros hemos tenido un aliado estratégico en los 20 años que gobernamos, que fue el Partido de Concertación Nacional, antes Conciliación Nacional. Eso nos permitió gobernar, ¿verdad? Cuando tú ya has estado trabajando con un instituto político en la forma que yo te lo menciono, ya se genera un grado de confianza en el respeto de la toma de decisiones y de los acuerdos. Pero tampoco ningún partido, el partido que es incapaz de construir alianzas o consensos, no merece gobernar. Tampoco esto quiere decir que nosotros debemos de cerrarnos a podernos encontrar con GANA o con el PDC o el resto de partidos. Bien, diputado Quijano, tenemos que interrumpirlo aquí porque se nos ha acabado el tiempo en Matices, pero queremos agradecerle por habernos acompañado en nuestra mesa de entrevista. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, Saúl, nosotros hacemos una pausa, pero todavía tenemos más contenidos en Focos, así es que ya regresamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica.
Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. El pasado 1 de abril falleció a los 91 años el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, jefe de Estado de facto entre 1982 y 1983, en plena guerra civil de ese país. En 2013, Ríos Montt fue acusado y condenado a 80 años de prisión por el genocidio de 1.171 indígenas mayas ixiles. Sin embargo, días más tarde, la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio y este se dilató, sin nueva condena, hasta la muerte del militar. Entonces, nos preguntamos, ¿ha muerto con Ríos Montt la posibilidad de hacer justicia en Guatemala? Para ello, enlazamos hasta la ciudad de Guatemala con Bernardo Arévalo de León, especialista en seguridad democrática y construcción de paz. Se ha señalado que con la muerte de Ríos Montt se exhuman también las posibilidades de hacer justicia para las víctimas de la comunidad maya ixil, por el cual fue acusado el dictador. ¿Esto es cierto? Explíquenos cómo queda este caso ahora, Bernardo. No es exacto, Andrés. Hay que recordar que la causa por la que estaba siendo enjuiciado Efraín Ríos Montt era un crimen de Estado, no un crimen de tipo personal. Un crimen de Estado que fue cometido durante el periodo en el que él fungió como jefe de Estado, en consecuencia de lo cual le correspondía la responsabilidad como cabeza de la cadena de mando que está detrás de la comisión de este delito. De manera que con la muerte de Efraín Ríos Montt, la responsabilidad del Estado permanece, la responsabilidad de quienes estaban en dicha cadena de mando no desaparece, y ya tendrán, me imagino, la Fiscalía que definir si lo que procede es identificar dentro de esa cadena de mando a la persona o las personas que seguían en términos de la responsabilidad. Pero adicionalmente hay que recordar que el juicio no era únicamente contra Efraín Ríos Montt, sino contra la persona que dirigía en ese momento la Dirección de Inteligencia Militar, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez. El general José Mauricio Rodríguez Sánchez continúa ligado a esta causa por la que el juicio continúa. Además del caso de este jefe de inteligencia que usted mencionaba, Bernardo, ¿existe también una posibilidad de que surja un juicio civil o una causa civil en torno a la figura del militar fallecido? Si la lógica de una causa civil es obtener reparación para las víctimas de un delito, de una falta, esa opción fue ya contemplada en el marco del proceso de paz guatemalteco, que estableció mecanismos de resarcimiento mediante los cuales las personas o comunidades que hubieran sido víctimas de estos crímenes de Estado podían acceder, reclamar reparaciones a forma de resarcimiento. Se trata del Programa Nacional de Resarcimiento. Ahora bien, ahora que hablamos sobre justicia restaurativa y resarcimiento, desde su punto de vista, ¿es posible la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a través del perdón y la verdad, y no necesariamente de ver al victimario en la cárcel? La justicia transicional combina, por una parte, la necesidad de dar respuesta a nivel individual a las personas que fueron víctimas de estos crímenes, y al mismo tiempo de comprender que esto es parte de un proceso de transformación política y social a la que también tiene que responderse. De manera que los componentes de perdón y verdad son parte de este marco, pero siempre y cuando vayan acompañados de elementos de procesamiento como los que se vienen siguiendo, y que en última instancia tienen como objetivo lo que se llama la garantía de no repetición. Es decir, el objetivo último es garantizar que estos crímenes de Estado ya no se puedan volver a repetir, que los Estados no vuelvan a ser depredadores
de la población y de sus ciudadanos. Y esa capacidad y esa determinación no ha estado presente en la medida en que es necesario. ¿Por qué ha sido tan difícil para la región centroamericana que en las guerras civiles de El Salvador ocurriera, en este caso, llevar al banquillo a los militares acusados de esas violaciones? Nuestros países salen de esos conflictos con, digamos, democracias que están en un proceso de fortalecimiento, para no llamarlas frágiles, y que además tienen una serie de rasgos de permanencia de enclaves autoritarios. Entonces, esos rasgos de permanencia de ciertos enclaves autoritarios, que puede ser dentro de las instituciones o dentro de la sociedad, y de un proceso, de una democracia que empieza a fortalecerse en términos de poder ejercer todas las funciones que le corresponde a un Estado verdaderamente democrático, incluyendo el judicial, explican que en nuestros países esta justicia se lleva a cabo a menudo, como en el caso nuestro, años, décadas después de la comisión de los crímenes. ¿Cómo buscar entonces que exista mucha más independencia de estas instancias judiciales, exista más fortaleza o determinación para que se investiguen estos casos en el Istmo Centroamericano? No, la independencia, la autonomía de las cortes y la capacidad de llevar a cabo a cualquier persona, es decir, el principio del imperio de la ley, en donde todos están sujetos al imperio de la ley, desde el primer mandatario hasta el último ciudadano, es uno de los objetivos fundamentales que tienen que ser perseguidos. Y ahí hay varias herramientas. Uno es la justicia transicional alrededor de los crímenes y violaciones a los derechos humanos, pero, por ejemplo, en el caso guatemalteco, la CICIG lo que persigue es el tema de corrupción y penetración de fuerzas paralelas dentro del Estado, y que tienen el mismo efecto: coartar, impedir la autonomía del aparato de justicia y, en consecuencia, no cumplir con los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias, Bernardo. Mucho gusto, Andrés, y un saludo a todos los hermanos salvadoreños. Muy bien, con esto cerramos nuestro segmento internacional. Ya volvemos con más contenido. Diputadas y diputados, pónganse de acuerdo. Tienen suficiente información. El Ministerio de Salud está de acuerdo con que se regule la interrupción del embarazo por la salud y vida de niñas y mujeres. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo: El Salvador debe suspender la prohibición absoluta del aborto. Por la salud y vida de niñas y mujeres, despenalicen el aborto ante casos graves. El momento es ahora. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. En nuestro anterior espacio de retratos, el Museo de la Palabra y la Imagen nos presentó el primer capítulo de la vida de Prudencia Ayala. En esta ocasión conoceremos otras facetas de la salvadoreña que en 1930 se vanaglorió de llevar en sus venas sangre indígena y fue precursora en la lucha por los derechos de la mujer, desafiando a la sociedad de la época al tratar de ser candidata a la presidencia de la República. Les invitamos a compartir esta historia a través del colorido de los dibujos animados. Existen versiones que ubican a Prudencia tomando la palabra
en la manifestación de mujeres reprimida con violencia por la Guardia Nacional en las calles de San Salvador el 25 de diciembre de 1922. En los diarios de la época, Prudencia escribe contra las dictaduras centroamericanas y apoya la lucha de Sandino. En 1927, condena la intervención militar de las tropas estadounidenses en Nicaragua y pide una indemnización por los daños causados a ese país. Me lanzaré como candidata a la presidencia de la República. Mi plataforma electoral promoverá los derechos de la mujer, el respaldo de los sindicatos, la honradez en la administración pública, la limitación de la distribución y consumo del aguardiente, el respeto por la libertad de cultos y el reconocimiento de los llamados hijos ilegítimos. Me lanzo como candidata a la presidencia de El Salvador, orgullosa de ser una humilde india salvadoreña. Prudencia fue triplemente excluida por el sistema social y político de la época, por ser mujer, por ser indígena y por ser madre soltera. La aparición de Prudencia, portando públicamente un bastón, fue otra provocación contra los prejuicios de sus contemporáneos más conservadores. No todos los hombres ilustrados llevan bastón. Yo lo llevaré como insignia de valor en el combate contra los ingratos que adversan mi amor, mi ideal, la vida que llevo. Prudencia aparece como fundadora y redactora del periódico Redención Femenina, donde expone sus argumentos en pro de los derechos ciudadanos de la mujer. Pensando seriamente en el estado inferior en que se encuentra colocado el sexo femenino, he lanzado mi candidatura para presidenta de la República, para manifestar las actividades cívicas en las capacidades morales y mentales de la mujer, iguales al sexo masculino, sin preocuparme de barreras que tenga que vencer para sacar triunfante la redención femenina en el derecho ciudadano. De esta manera finalizamos nuestro programa de hoy. Les invitamos para que la próxima semana conozcan el desenlace de los esfuerzos que realizó Prudencia Ayala en 1930. Estos esfuerzos estaban encaminados a que nosotras, las mujeres, conquistáramos nuestros legítimos derechos ciudadanos, el derecho al voto y a ser elegidas a cargos públicos. Los esperamos la próxima semana. Buenas noches.